ola de por favor, violencia. certifique si la moción ha sido presentada, la moción del asambleísta ha sido ingresada por escrito. Se espera conocer entonces la moción para proceder con el registro y luego la votación de los parlamentarios y Me permito parlamentarias. informar que la moción presentada por el asambleísta ingeniero Jorge Hermel Álvarez Granda ha sido remitida por escrito a esta Secretaría General. El legislador Álvarez solicita de manera Señores inmediata asambleístas, instalar un ¿tiene comité de apoyo a la seguridad moción? permanente en la provincia. Señaló que el legislador Jorge Álvarez que solicita la creación o la instalación de un comité de seguridad permanente como se realizó en Durán y Esmeraldas. Esto para tomar acciones en conjunto para Señor combatir secretario, a la por inseguridad favor, y dé la tranquilidad de los lectura a la orenses. moción presentada y tome votación. Con su autorización, señora presidenta, procedo a dar lectura del memorando número ANGJH-2024-0216-M de Quito Distrito Metropolitano 23 de diciembre de 2024 para señorita Rebeca Viviana Veloz Ramírez, presidenta de la Asamblea Nacional. Asunto: moción para la aprobación de la resolución referente a la comparecencia de la señora Mónica Palencia en su calidad de ministra del Interior y del comandante general de la Policía Nacional, general Víctor Hugo Zárate. De mi consideración, en referencia a la continuación de la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional número 987, convocada para el día lunes 23 de diciembre de 2024, lo cual establece como punto del orden del día conocer y resolver sobre la actual ola de inseguridad en la provincia del Oro, de conformidad con el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Me permito presentar la siguiente moción: aprobar la resolución referente a la comparecencia de la señora Mónica Palencia en su calidad de ministra del Interior y del comandante general de la Policía Nacional, general Víctor Hugo Zárate, anexa al presente documento. Con sentimientos de distinguida consideración, atentamente suscribe ingeniero Jorge Hermel Álvarez Granda, asambleísta. De igual forma, señorita presidenta, me permito dar lectura a la parte resolutiva del proyecto de resolución adjunto a la moción. La Asamblea Nacional, en uso de sus facultades legales y constitucionales, resuelve. Artículo primero: disponer la comparecencia a la señora Mónica Palencia en su calidad de ministra del Interior y el comandante general de la Policía Nacional, el general Víctor Hugo Zárate, para que comparezcan dentro del plazo de 10 días ante el Pleno de la Asamblea Nacional de manera presencial e indelegable, y de la misma forma permanezcan durante la sesión y absuelvan las inquietudes que se plantean por los legisladores en el debate, para que informen lo siguiente. 1. Indiquen cuál es el plan de seguridad integral y las medidas necesarias para frenar la ola de violencia e inseguridad que atraviesa la provincia del Oro en los actuales momentos, con el fin de restablecer el orden y garantizar la seguridad de los orenses. Segundo, informen de las medidas adoptadas a raíz del estado de excepción con el propósito de restablecer el orden y la seguridad en la provincia del Oro. Artículo segundo: instar al presidente de la República, Daniel Noboa Sin, a reforzar las acciones de seguridad en la provincia del Oro y a colaborar con la Asamblea Nacional para asegurar que todas las medidas necesarias se tomen con urgencia en cumplimiento de las competencias y atribuciones constitucionales, con el objeto de restaurar la paz social y la seguridad integral de los habitantes de la provincia. Artículo 3. Disponer que en el plazo de 30 días el Ministerio del Interior y la Policía Nacional presenten un informe pormenorizado ante el Pleno de la Asamblea Nacional sobre los avances y los resultados de las medidas implementadas en la provincia del Oro, con un análisis detallado de la situación de seguridad en la provincia, la misma que incluya datos sobre la reducción de los crímenes violentos, la efectividad de las estrategias desarrolladas y las acciones pendientes. Hasta ahí la lectura de la moción y el proyecto de resolución, señora presidenta, mismos que han sido remitidos a los curules electrónicos de las y los señores asambleístas, y conforme a su disposición procedo a tomar votación de la moción presentada. Señoras y señores asambleístas, de acuerdo con el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por el asambleísta Jorge Álvarez. Por favor, señoras y señores asambleístas, registrar su participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, favor informar a esta secretaría o a los equipos técnicos asignados. Muchas gracias.
Y una vez que concluye la lectura de la moción presentada por el asambleísta Jorge Álvarez, inicia ya el proceso de registro. La Ley Orgánica de la Función Legislativa lo establece así. Antes de cada votación se deben registrar los parlamentarios y parlamentarias a través de la curul electrónica y únicamente quienes hagan este procedimiento pueden consignar su voto. A favor, en contra, voto blanco y la abstención son las opciones que tienen los legisladores y legisladoras respecto a lo que ha solicitado en este caso el asambleísta Jorge Álvarez, quien pide las comparecencias de la ministra del Interior y del comandante de la Policía Nacional para que den cuentas respecto a las actividades, las acciones, todo lo que se ha desarrollado para reducir la ola de inseguridad que afecta drásticamente a la provincia de El Oro. Cuando iniciábamos este punto respecto a la convocatoria de la sesión 987, ya Clever daba lectura respecto a una recopilación de hechos violentos que se han registrado en este año 2024 por parte de uno de los medios locales en el que se establecía esas muertes. 500 muertes violentas se han registrado en este año, en los últimos tiempos, lo que genera esa preocupación por parte de los parlamentarios. Y es por eso que se ha solicitado colocar primero, en primera instancia, en el orden del día este punto, que ya cuando se instaló esta sesión contó con el respaldo parlamentario. Y en este momento, una vez que ya escuchamos la intervención y la preocupación del asambleísta Jorge Álvarez, ya corresponderá conocer si es que esa preocupación se traslada a través de la votación de respaldo o no de los asambleístas para llamar a los funcionarios al Pleno de la Asamblea Nacional para que den cuentas de todo ese trabajo desarrollado. Además, también se ha dado a conocer que en esta provincia los hechos delictivos, criminales que se han registrado han provocado incluso la reducción de la situación de turismo en la provincia, una provincia que antes estaba marcada también por las visitas de los extranjeros y nacionales, pero estas situaciones han llevado a reducir hasta en un 40% el turismo, la presencia de los nacionales y principalmente de los visitantes internacionales, lo que ha preocupado y lo que genera una disminución en los ingresos de la población. Así lo señalaba el asambleísta Jorge Álvarez durante su intervención. Señaló que es necesario levantar la voz por todos los ciudadanos de la provincia del Oro porque siguen enfrentando una grave ola de inseguridad. Machala es considerada como una de las ciudades más peligrosas del Ecuador. Esto afecta al sector productivo, al comercio, al turismo, dijo el legislador Álvarez. Los negocios están quebrando. Pese a la gravedad por la que atraviesa la provincia, el gobierno no ha tomado las medidas necesarias para combatir la ola de violencia. De manera inmediata es necesario instalar un comité de seguridad permanente como se hizo en Durán y Esmeraldas para tomar acciones en conjuntas para combatir al crimen organizado y devolver a la tranquilidad a los orenses, manifestó el asambleísta Jorge Álvarez. Inmediatamente envió ya su moción, la misma que ya ha sido socializada a los correos electrónicos de los y las asambleístas, y de inmediato se ha dispuesto que los legisladores se registren en sus curules electrónicas para a través del voto apoyar o rechazar la moción presentada por el asambleísta Jorge Álvarez, legislador por la provincia de El Oro. Hasta el momento, 81 asambleístas se han registrado ya en sus curules electrónicas y esperamos las disposiciones de la presidenta de la Asamblea Nacional encargada para proceder con la votación. Hace unos minutos les detallábamos la información compartida por Diario El Correo, periódico digital de la provincia del Oro, que detallaba de manera pormenorizada todos los sucesos y mes a mes cómo ha ido en incremento las muertes violentas en la provincia de El Oro. Señalaba que existe la posibilidad, muy triste por cierto, de que este año se supere las cifras históricas de muertes intencionales en la provincia del Oro. Hasta este momento ya se superan las 500 muertes, señalaba el diario El Correo de la provincia del Oro. Y también manifestaban que muchos de estos enfrentamientos se producen entre organizaciones criminales por el dominio del territorio. Muchas de estas muertes habrían generado luego del asesinato de líderes de GDOs. Pero lamentablemente en esta guerra entre los grupos delincuenciales se ven involucrados los ciudadanos civiles. En muchas ocasiones hemos leído en las publicaciones de los medios locales y también los canales de televisión sobre atentados en diferentes partes de la provincia de El Oro. Uno de los puntos también
de mayor atención que requiere es Puerto Bolívar, quizá uno de los puertos más importantes que tiene la provincia para el tema de, por ejemplo, del envío de banano, porque recordemos que la provincia del Oro es una de las principales productoras de esta fruta que es de exportación hacia el extranjero, pero también actualmente, debido a la ola de violencia, estos puertos estarían siendo utilizados por organizaciones criminales para el envío de sustancias sujetas a fiscalización. El legislador Álvarez señalaba que la provincia del Oro y su capital se ven sumergidas en esta ola de violencia que ha generado que muchos negocios quiebren, que el turismo se haya reducido de manera significativa y que los ciudadanos de esta localidad estén muy preocupados porque se ven obligados a cerrar sus negocios y por ende afecta directamente sus fuentes de ingreso. Ha solicitado a través del legislativo que las autoridades pertinentes, en este caso la ministra del Interior Mónica Palencia y también el comandante de la Policía Nacional, detallen ante el primer poder del Estado todos los planes que están desarrollando para combatir la ola de inseguridad en esta provincia, que puedan remitir a detalle toda su planificación para devolverle a esta provincia la tranquilidad. Hasta este momento 82 legisladores están ya registrados en sus curules electrónicas. Esperamos las disposiciones de la presidenta de la Asamblea Nacional para de inmediato dar inicio al proceso de votación para conocer si los legisladores apoyarán o no la moción presentada por el asambleísta Jorge Álvarez. Y en efecto, también de acuerdo a las publicaciones de algunos medios de comunicación, se detalla qué es lo que está sucediendo en la provincia del Oro. El malecón de Puerto Bolívar en Machala y la playa Bajo Alto en el Guabo, dos de los sitios turísticos del perfil costanero de la provincia del Oro, están en el foco de la banda criminal Los Lobos, dos fracciones del grupo protagonista desde el mayo 2024, cuyos enfrentamientos han sido armados y las matanzas han destacado durante este tiempo. El grupo de delincuencia organizado se dividió entre los Lobos y los Lobos Box, que se enfrentan por el control total del territorio para el tráfico de drogas, así como para la extensión de los negocios y en el ámbito ilegal. Además, también esto motivó la inclusión de la provincia en las más recientes declaratorias de estado de excepción. La actividad turística está entre las más afectadas por el clima de inseguridad y violencia criminal en la provincia. Solo en los 6 primeros feriados nacionales del año, el gasto turístico cayó en $5 millones en la provincia del Oro frente a los 8 millones que se registraron en 2022, según los datos del Ministerio de Turismo. En tanto, la ocupación hotelera en la provincia se ha reducido en 12 puntos porcentuales desde 2022 durante los feriados. El sector hotelero, el Oro, registró solo el 30% de ocupación en los puentes festivos durante este año. La situación es más crítica durante los fines de semana, en poblaciones como Playa Bajo Alto y en Isla Jambelí, donde hasta el 50% de la población depende del turismo, esta ya no se registra. La concurrencia de visitantes fluctúa ahora entre el 2 y el 15% de visitas habituales, según los mismos operadores turísticos de la zona, quienes expresan su preocupación respecto a esta crisis. El propietario de un hostal, por ejemplo, y de un restaurante de Bajo Alto en el cantón Guabo dice que la actividad turística es casi nula luego de 2 matanzas. La última de ellas dejó hace un mes a 7 personas asesinadas a 10 minutos de la zona. Es parte de lo que recoge el portal Primicias, quien destaca respecto al impacto que ha generado la inseguridad en el sector turístico. Los fines de semana se recibían 100 vehículos y 3,000 turistas en promedio, y a pesar de que ha aumentado el patrullaje policial y militar, el último fin de semana solo llegaron 2 autos a la playa, cuenta uno de los comuneros. Solo un puñado de negocios abren sus puertas, los más de 40 locales dedicados a la actividad turística y algunas casas en el centro de la comuna están a la venta. La situación es devastadora, es lo que se alerta. La población cuenta con 2.600 habitantes y la pesca, otra actividad vital para los habitantes, también está totalmente afectada. Los pescadores son extorsionados con entre $25 y $50 al mes y según el tamaño de la embarcación para poder salir a trabajar si es que se les permite. Además, también se da a conocer que en el balneario La Isla Jambelí, en 30 minutos de lancha desde Puerto Bolívar, parroquia de Machala, no se ha reportado ninguna novedad de seguridad y los habitantes dicen que los patrullajes de la Armada son constantes, además cuentan con presencia policial. Sin embargo, todo
todo esto sigue ocasionando las múltiples pérdidas en el sector turístico de esta provincia. Una provincia en la que se ha hablado acerca de la inseguridad que se ha tomado totalmente a cada uno de los cantones, pero principalmente Machala, la capital de la provincia de El Oro, en donde las muertes son constantes, los asesinatos y las extorsiones. Esto ha motivado a que el asambleísta Jorge Álvarez solicite la presencia de la ministra del Interior y del comandante de la Policía Nacional para que rindan sus cuentas en el Pleno de la Asamblea Nacional ante los legisladores y a través de ellos a cada uno de los ciudadanos respecto a las acciones que se han desarrollado para reducir esta ola de inseguridad en la provincia y en general cómo se encuentra todo el país frente a lo que estamos viviendo en un año en donde se inició con un estado de excepción, una declaratoria de emergencia por la situación que vive nuestro país, pero que los resultados no han variado durante este tiempo. Parte de lo que pudimos escuchar en la intervención del asambleísta Jorge Álvarez, quien se ha mostrado preocupado por lo que está sucediendo en la provincia que representa. 83 asambleístas están registrados y en los próximos instantes se cierra este registro para ir inmediatamente con la votación y conocer si es que hay o no ese respaldo legislativo respecto al planteamiento del asambleísta Jorge Álvarez. La moción del legislador Jorge Álvarez plantea como artículo 1 disponer la comparecencia a la señora ministra Mónica Palencia en su calidad de ministra del Interior y al comandante general de la Policía Nacional, el general Víctor Hugo Zárate, para que comparezcan dentro del plazo de 10 días ante el Pleno de la Asamblea Nacional de manera presencial e indelegable y de la misma forma permanezcan durante la sesión y absuelvan las inquietudes que se planteen por los legisladores en el debate para que informen lo siguiente. Punto 1. Indiquen cuál es el plan de seguridad integral y las medidas necesarias para frenar la ola de violencia e inseguridad que atraviesa la provincia de El Oro en los actuales momentos, con el fin de restablecer el orden y garantizar la seguridad de los orenses. Punto número 2. Informen de las medidas adoptadas a raíz del estado de excepción con el propósito de restablecer el orden y la seguridad en la provincia de El Oro. Artículo 2. Instar al presidente de la República, Daniel Noboa Asín, a reforzar las acciones de seguridad en la provincia de El Oro y a colaborar con la Asamblea Nacional para asegurar que todas las medidas necesarias se tomen con urgencia en cumplimiento de las competencias y atribuciones constitucionales con el objeto de restaurar la paz social y la seguridad integral de los habitantes de la provincia. Artículo 3. Disponer que, en el plazo de 30 días, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional presenten un informe pormenorizado ante el Pleno de la Asamblea Nacional sobre los avances y los resultados de las medidas implementadas en la provincia de El Oro, con un análisis detallado de la situación de seguridad en la provincia, la misma que incluya datos sobre la reducción de los crímenes violentos, la efectividad de las estrategias desarrolladas y las acciones pendientes. Esto es lo que solicita el asambleísta Jorge Álvarez y que está en este momento ha sido socializado con los asambleístas a través de sus correos electrónicos y que de inmediato se procederá con el proceso de votación una vez que la presidenta de la Asamblea Nacional así lo disponga. Esta solicitud del asambleísta Jorge Álvarez lo realiza considerando que la Policía Nacional es una institución estatal y de carácter civil, armada, técnica, jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente especializada, cuya misión es atender la seguridad ciudadana y el orden público y proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional. Considerando también que asambleístas, estamos esperando que todos los problemas se solucionen para continuar con la votación. Por favor, señor secretario, me avisa cuando estén solucionados. Con su autorización, señora presidenta, todavía estamos con algunos problemas en cursos electrónicos referentes sobre todo al tema del ENIDES, que en los casos que todavía no se puedan registrar, estamos intentando que se registren desde otro dispositivo y si esto no funciona, estamos tratando de reiniciar la licencia para poder que puedan volver a conectarse. Hasta eso vamos a esperar que se resuelvan los problemas y una vez que esto ocurra, le doy el aviso correspondiente, señora presidenta. Gracias, señor secretario, estoy pendiente. Otro de los considerandos señala que la protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional,
Las servidoras y servidores de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se formarán bajo los fundamentos de la democracia y de los derechos humanos y respetarán la dignidad y los derechos de las personas sin discriminación alguna y con apego irrestricto al ordenamiento jurídico. Que la Asamblea Nacional aprobará como leyes las normas generales de interés común. Las atribuciones de la Asamblea Nacional que no requieran de la expedición de una ley se ejercerán a través de acuerdos o resoluciones. Que el número 9 del artículo 120 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que la Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones y deberes: fiscalizar los actos de las funciones ejecutivas, electoral y de transparencia y control social y los otros órganos del poder público, y requerir a las servidoras y servidores públicos la información que considere necesaria. La Policía Nacional tiene las siguientes funciones: desarrollar acciones operativas para la protección de derechos, mantenimiento, control y restablecimiento del orden público, prevención de las infracciones y seguridad ciudadana bajo la dependencia del Ministerio Rector de la Seguridad Ciudadana, Protección Interna y Orden Público, y en coordinación con las entidades competentes de los diferentes niveles de gobierno. En el marco de las competencias y funciones específicas reguladas por este código, las actividades de las entidades de seguridad tendrán los siguientes fines. 1. Contribuir, de acuerdo a sus competencias, a la seguridad integral de la población, velando por el cumplimiento del ejercicio de los derechos y garantía de las personas, garantizando el mantenimiento del orden público y precautelando la paz social. De conformidad a sus competencias, con la finalidad de garantizar la seguridad integral de la población, tienen funciones de prevención, detección, disuasión, investigación y control del delito, así como de otros eventos adversos y amenazas a las personas, con el fin de garantizar sus derechos constitucionales y la convivencia social pacífica. El número 20 del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que dentro de las atribuciones de la Asamblea Nacional establece conocer y resolver sobre todos los temas que se ponga en su consideración a través de resoluciones y acuerdos de conformidad con esta ley. El Pleno de la Asamblea Nacional, como máxima instancia legislativa, tiene la autoridad final para deliberar y pronunciarse sobre las cuestiones legislativas de interés público. Estos son algunos de los argumentos presentados, argumentos legales, por supuesto, presentados por el asambleísta Jorge Álvarez para presentar la moción que hemos socializado ya con ustedes, que contempla 3 puntos o 3 artículos, entre ellos la comparecencia de la ministra del Interior y también el comandante de la Policía Nacional. Instar al gobierno nacional, en su cabeza del presidente Daniel Noboa Asín, para reforzar las acciones de seguridad en la provincia de El Oro, y que los ministros del Interior y de la Policía Nacional presenten un informe pormenorizado ante el Pleno de la Asamblea Nacional sobre los avances y resultados de las medidas implementadas para combatir la inseguridad en la provincia de El Oro. Es lo que ha solicitado el asambleísta representante de esta provincia del país, Jorge Álvarez, y que está siendo considerado por los integrantes del Pleno de la Asamblea Nacional. Y una vez que se resuelvan algunos problemas de carácter técnico, se cerrará el registro en sus curules electrónicas y de inmediato empezará el proceso de votación para apoyar o rechazar la moción presentada. Y de acuerdo a la información establecida, son 575 los asesinatos que va en este 2024 en la provincia del Oro, uno de los más violentos del Ecuador. De ahí que se ha dado a conocer que se ha desplegado mayor seguridad para esta provincia, 45 vehículos blindados, así como también 958 militares adicionales. El anuncio se oficializó el 10 de diciembre pasado en el Fuerte Militar Héroes del Chacras en Machala, en donde en el evento participaron las autoridades de gobierno. Jaime Vela, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en ese momento informó que el dispositivo de seguridad aumenta en la provincia del Oro y que contará con 50 vehículos blindados y 2.406 efectivos militares desplegados en diferentes operativos en la provincia. Según el comandante del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el objetivo es optimizar las operaciones militares y garantizar mayor tranquilidad para los habitantes. Así también se dio a conocer por parte de las autoridades que se buscará incrementar esa presencia policial y militar
en el transcurso de las siguientes semanas frente a la situación que vive la provincia del Oro y que ha sido motivo para que el asambleísta Jorge Álvarez solicite esta moción o presente esta moción que ya se dio lectura hace pocos instantes. Clever también ya daba lectura a los considerandos y los artículos que se establecen, en el que básicamente se busca la comparecencia de la ministra del Interior y del comandante de la Policía Nacional para que rindan cuentas en el Parlamento ecuatoriano respecto a estas acciones que se han emprendido para reducir esos índices de inseguridad que se vive en la provincia de El Oro, en donde también se ha afectado diferentes sectores. Ya dábamos cuenta también acerca del sector turístico, el económico y todo lo que se desprende de una ola de inseguridad que lleva a que los negocios y el comercio cierren inmediatamente sus puertas o no puedan abrir frente a las extorsiones que viven cada día. Incluso el sector pesquero se ve afectado porque no pueden salir a sus labores en el mar frente a las extorsiones a las que son sujetas, y si no pagan también están atentando en contra de las vidas de cada uno de ellos. De acuerdo a la información, se han entregado vehículos blindados para la provincia del Oro David 4x4. Los vehículos blindados David BBL 4x4 son fabricados en Israel y diseñados así por las empresas estadounidenses. Estos vehículos cuentan con blindaje resistente a todo tipo de municiones y capacidad para transportar hasta 8 personas. Además, están equipados con alojamiento para armas como ametralladoras y pueden operar en terrenos urbanos y rurales. El nuevo equipamiento llegó a la provincia en 3 lotes con un total de 45 vehículos entregados entre el 6 y el 19 de diciembre en respuesta a los recientes actos violentos que se vive en esta parte de nuestro país. Es motivo por el cual ya estamos nosotros en este punto, es el último punto de la continuación de la sesión 987, que cuando se instaló esta sesión el asambleísta Jorge Álvarez solicitó el respaldo parlamentario y fue unánime ese apoyo. 117 asambleístas apoyaron este punto para incorporarlo y el día de hoy ya se analiza en el Pleno de la Asamblea Nacional. La demora en este proceso de registro y también de votación se debe a complicaciones en las curules electrónicas, toda vez que se trata también de una sesión virtual. Hace pocos instantes, Alexandra Castillo, asambleísta integrante del Consejo de Administración Parlamentaria y quien preside esta sesión, solicitaba que se dé cuenta una vez que se informe cuando ya esté todo solucionado, y el secretario general informaba que se estaba buscando solventar esos requerimientos tecnológicos en las curules, toda vez que se necesita la votación de los parlamentarios y parlamentarias. En este instante están registrados 102 asambleístas. Esta es una sesión en modalidad virtual y todas las sesiones que están previstas para esta jornada están convocadas bajo esta denominación, sesiones virtuales, que en el artículo 127.1 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa dice lo siguiente: se entenderá por sesiones virtuales aquellas reuniones que se realicen desde distintos puntos del territorio nacional de forma remota, utilizando cualquiera de las tecnologías de información y comunicación asociadas a la red de Internet que garantizarán la posibilidad de interacción en audio y video simultánea y en tiempo real entre los miembros del Pleno de la Asamblea Nacional, el Consejo de Administración Legislativa o de las comisiones especializadas permanentes u ocasionales de la Asamblea Nacional. El procedimiento para las sesiones virtuales será establecido en el reglamento que se dicte para este efecto. Esta modalidad de sesión se realizará de manera excepcional por causas de fuerza mayor, caso fortuito o porque así se lo justifiquen. Es por eso que en este momento se desarrolla la sesión virtual del Pleno de la Asamblea Nacional correspondiente a la convocatoria 987. Esta es la segunda de las 6 convocatorias que están previstas a desarrollar durante esta jornada y a la espera de la definición respecto a lo que ha sido planteado por parte del asambleísta Jorge Álvarez. 104 asambleístas, ya aumenta el número de parlamentarios y parlamentarias registrados y, como decíamos, una vez que se cierre este procedimiento iniciará la votación. Los asambleístas tienen las opciones de votar a favor, en contra, abstención y el voto en blanco, que eso es lo que se trasladará una vez que ya inicie el proceso de registro. Solo los asambleístas que se registran pueden consignar sus votos, quienes no lo han hecho tienen bloqueado el sistema para poder desarrollar este procedimiento. Los detalles del desarrollo de las sesiones plenarias del Parlamento ecuatoriano en Asamblea en Pleno.
106 asambleístas se registran y en los próximos instantes se cierra este procedimiento para ir con la votación, toda vez que se espera el pronunciamiento del Parlamento frente a lo que ha sido planteado por parte del asambleísta Jorge Álvarez para que las autoridades de policía puedan intervenir en el Pleno de la Asamblea Nacional e informar acerca de todas las acciones que se han desarrollado en beneficio de la provincia del Oro. También recordarles que el 29 de noviembre hasta el domingo 1 de diciembre, hace pocas semanas nada más, la provincia del Oro ha sido escenario de una serie de ataques armados que han dejado una estela de muertes, llegando a 27 asesinadas en este tiempo. Las muertes violentas ocurrieron en Machala, El Guabo, Pasaje, Huaquillas y en Zaruma. La policía cree que las muertes violentas están ligadas a la disputa entre los grupos de delincuencia organizada. Solo el 29 de noviembre un ataque armado ocurrió en las calles Primera Norte A y 10 de agosto en el centro de Machala. Oscar Santiago Rodríguez, de 32 años, intentó escapar de un ataque en el que 2 hombres en moto dispararon contra él y su acompañante. A pesar de intentar huir, Rodríguez fue alcanzado por los proyectiles, cayendo sin vida en la vía pública. Su compañero resultó herido y fue trasladado al hospital más cercano. En un hecho separado, cerca de las 15:10 de ese mismo día, en la ciudadela 3 de julio del Cantón Pasaje, Ricardo David Moreira Nieves, de 31 años, y Josué Andrés Espinosa Vivar, de 24, fueron asesinados a tiros por individuos en motocicletas. Otro asesinato también se registró en el barrio Luz de América, en el sur de Machala, el 30 de noviembre. Vinicio Ricardo Sari Ríos, un hombre dedicado a la albañilería, fue alcanzado por 5 disparos provenientes de un vehículo en movimiento. A pesar de haber sido trasladado al hospital, Sari ya no contaba con signos vitales al llegar al lugar. La policía investigó el caso y aunque la familia indicó que no tenía enemigos conocidos, todavía el procedimiento se desarrolla. Ese mismo día, una cevichería ubicada en el Cantón Guabo, un joven de 19 años, José Ulloari, fue atacado mientras cenaba en compañía de su mujer. 2 sicarios a bordo de una motocicleta le dispararon en el tórax y el abdomen. Aunque fue trasladado también a urgencias en una camioneta policial, no logró sobrevivir. Los agentes de DINASED realizaron ya las investigaciones correspondientes. Otro caso. En Huaquillas, alrededor de las 19 horas del 30 de noviembre, Cristian Medardo Masache, de 36 años, fue asesinado por desconocidos cerca del Canal Internacional. A pesar de los esfuerzos de los transeúntes para salvarlo, el hombre no sobrevivió a los impactos de bala. La Policía Nacional sigue investigando este caso. Esa misma noche, también en Machala, 2 hombres fueron acribillados mientras compartían bebidas en el sur de la ciudad. Edison Roberto Torres Chalco, conocido como Caritas, y Richard Antonio Serrano Zarango fueron atacados por sujetos cuando llegaron en moto. Aunque intentaron huir, ambos fueron alcanzados y perdieron la vida. La policía aún no ha confirmado el móvil del crimen. Mientras se realizaban las pericias en el caso anterior, alrededor de las 22:30, un ataque en el barrio 18 de octubre dejó 2 muertos. Sandro Rafael Valareso Quesada, de 55 años, y Fabián Alexander Valareso Sigüenza, de 27 años, ambos fueron atacados cuando estaban afuera de su vivienda. La Policía Nacional confirmó el fallecimiento de las víctimas y una mujer resultó herida. El ataque más letal ocurrió la madrugada del domingo 1 de diciembre en El Guabo, en donde una masacre dejó un saldo de 10 víctimas mortales. 9 de ellas eran colombianas y una era ecuatoriana. El ataque se desarrolló en un cuarto de arriendo en donde las víctimas fueron sorprendidas por un grupo armado. Según la policía, la masacre estaría vinculada a disputas entre bandas criminales. En el lugar se encontraron más de 45 casquillos de bala, junto con un panfleto que advertía sobre ajuste de cuentas entre bandas rivales. Un joven de 16 años, identificado como Eric Joel S., fue encontrado muerto en Zaruma el 1 de diciembre. La policía recibió el aviso sobre su cuerpo en la zona de Limoncitos. Un panfleto encontrado cerca del cadáver indicaba que su muerte estaba relacionada con actividades delictivas. El joven estaba reportado como desaparecido desde el día anterior. Mientras que pasadas las 13 horas, Alexandre José Cahuacanga, de 24 años de edad, acudió a la casa de Daniela Chilla Balcázar para recogerla, ya que había invitado a almorzar. Al retornar al barrio Leonor Aguilar, fueron atacados por 2 sujetos en moto. Al mediodía y más tarde, mientras decenas de familias estaban divirtiéndose en un complejo turístico, llegaron varios hombres armados y dispararon en contra de varias personas. John Jairo Romero, de 22 años de edad, así como otros, murieron en el acto. En horas de la noche, mientras Justin Javier Ponte, de 19 años de edad, estaba en una picantería en Huaquillas, llegaron sujetos en moto. Uno de ellos se acercó a él y le disparó varias ocasiones. Al ser llevado al hospital local, solo verificaron su muerte. En total, entre el 29 y el 1 de diciembre se registraron al menos 27 muertes violentas en la provincia del Oro. Los ataques, aparentemente motivados por disputas entre bandas organizadas, demuestran la creciente violencia en la provincia, un fenómeno que ha desbordado la capacidad de las autoridades locales para conocerlo y para contener
todos estos hechos que se registran en esta parte de nuestro país. Esto es parte de la información que hemos tomado de Diario El Universo, que ha recogido lo que ha sucedido: 27 muertes violentas en tan pocos días, desde el 29 de noviembre hasta el 1 de diciembre, y más de 500 durante todo este año 2024, lo que genera esta preocupación por parte de los legisladores para conocer de voz de las autoridades qué es lo que está sucediendo, qué es lo que se está actuando, cómo se está procediendo. Esto frente también a lo que se ha señalado por parte de las autoridades de gobierno: desplazar más policías, más militares a esta provincia, más equipo tecnológico, técnico, bélico. Sin embargo, la situación no se ha podido contener desde inicios de este año. Y justamente sobre esta problemática, los legisladores representantes de la provincia de El Oro se han pronunciado. Fabián Peña, por ejemplo, representante de la provincia por el partido Construye, manifestó que es necesario que el gobierno nacional preste mayor atención para desarticular a estas bandas delictivas que operan en la provincia del Oro. Exhorta al Ejecutivo para que militarice Puerto Bolívar, ya que según él, de esta zona salen sustancias prohibidas que contaminan contenedores, y también pide la militarización de la zona minera en la parte alta, que ha sido tomada por los grupos delictivos organizados. Hace pocos minutos escuchábamos al asambleísta Jorge Álvarez, también asambleísta por esta provincia y representante del Partido Social Cristiano, quien pidió la comparecencia de la ministra del Interior, Mónica Palencia, y del coronel de Policía Nacional, Víctor Hugo Zárate. Manifestó que pese a que enviaron tanquetas a la provincia de El Oro, y el presidente Daniel Noboa llegó a esta zona para militarizar y para movilizar policías y militares, eso no ha sido una solución para terminar con la ola de violencia que sufre esta provincia. Hoy lo escuchamos al legislador Jorge Álvarez y solicitó que de manera urgente la conformación de un comité de seguridad permanente en El Oro, similar al que se implementó en Esmeraldas y Durán. El sicariato, las vacunas, las extorsiones continúan, la gente se encuentra aterrorizada, los negocios están quebrando y Puerto Bolívar parece un pueblo desolado, manifestó el legislador. También se refirió a la problemática por la que atraviesa el sector turístico. Manifestó que cada vez hay menos turistas que visitan esta provincia. E incluso mencionó también que se pide una explicación que qué se está haciendo con el 3% del incremento del IVA que el presidente de la República, Daniel Noboa Asín, manifestó que sería utilizado para temas de seguridad. En su momento, el asambleísta representante también de esta provincia, Cristian Vega, señaló que los temas como los secuestros, por ejemplo, no han concluido en la zona. La gente sigue sufriendo por este tipo de delitos. También esto realizó con referencia a lo que está ocurriendo en Guayaquil, donde 4 niños se encuentran desaparecidos. Hemos escuchado también los 3 pedidos que realiza el asambleísta Jorge Álvarez al Pleno de la Asamblea Nacional. Por una parte, la comparecencia de la ministra del Interior y del comandante general de la Policía Nacional para que acudan al Pleno de la Asamblea Nacional y respondan justamente sobre qué acciones se están tomando para controlar esta problemática en la provincia de El Oro. También que el presidente de la República, Daniel Noboa Asín, dé una respuesta inmediata a los ciudadanos de la provincia y se constituya en esta parte del país un comité permanente, ya lo habíamos dicho, similar a lo ocurrido en Esmeraldas y Durán, para desde allí tomar acciones en conjunto para el combate a estos grupos delincuenciales organizados. Y también que se remita a la Asamblea Nacional un informe detallado sobre las acciones y los resultados que se estén dando en la provincia para combatir esta problemática. 113 legisladores presentes, estamos a la espera de las disposiciones de la presidenta de la Asamblea Nacional encargada para de inmediato dar inicio al proceso de votación. Se han presentado algunos inconvenientes para el registro de los legisladores en las curules electrónicas. Estamos esperando que se solventen los mismos y de inmediato
empezará el proceso de votación. Les comentábamos que son 6 las sesiones que se encuentran establecidas para el tratamiento de las y los asambleístas durante esta jornada. La primera, que fue la continuación de la sesión 960 con un único punto, fue ya tratado y resuelto. Era referente a conocer y resolver sobre la resolución de la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político respecto de la sentencia de la acción de protección presentada por la asambleísta Inés Alarcón. Este tema ya fue resuelto. Nos encontramos ahora en el punto número 2 de la continuación de la sesión 987 para conocer y resolver sobre la actual ola de inseguridad en la provincia de El Oro. Posteriormente se continuará con la sesión 991 que contempla 3 puntos en el orden del día. La comparecencia del ministro de Transporte y Obras Públicas, ingeniero Roberto Luque. Punto número 2, proyecto de resolución que exhorta al presidente de la República, Daniel Noboa Sin, para que tome acciones concretas, claras e inmediatas ante la grave situación de los pequeños mineros y mineros artesanales no regularizados, llevando a cabo todos los planes, proyectos y demás trámites administrativos necesarios con el objetivo de proceder a su legalización. Además, disponer la comparecencia de la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, ante el Pleno de la Asamblea Nacional a fin de que exponga sobre las acciones, planes y proyectos realizados hasta la presente fecha, así como el cronograma establecido por su cartera de Estado en aras de proceder a la legalización del sector minero no regularizado. Y el punto número 3, resolución que solicita al Gobierno Nacional por intermedio del Ministerio de Energía y Minas transparentar el proceso de adquisición de generadores de la empresa Progen y exhortar a la Fiscalía General del Estado la apertura de una investigación fiscal por el presunto perjuicio a los recursos públicos. Posteriormente se instalará la sesión 993. Esta es una sesión nueva que contempla originalmente 3 puntos en el orden del día. Al tratarse de una sesión nueva, cabe que los asambleístas puedan solicitar pedidos de cambio del orden del día, que pueden ser hasta 3, como lo contempla la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Originalmente los 3 puntos son: primero, el himno nacional de la República del Ecuador. Punto número 2, conocer y resolver respecto del informe no vinculante de la objeción parcial por inconveniencia al proyecto de ley orgánica para prevenir y erradicar la malnutrición en Ecuador. Y el siguiente punto, conocer y resolver respecto del informe de fiscalización de la Comisión Especializada Ocasional para la investigación de irregularidades en contra de la administración pública. Una nueva sesión está establecida originalmente para las 12:30, es la sesión 993 con el siguiente orden del día. Punto número 1, himno nacional de la República del Ecuador. Punto número 2, conocer y resolver sobre la presunta desaparición forzada de menores de edad en un operativo militar a cargo de las Fuerzas Armadas del Ecuador, por lo cual se llama a comparecer al Pleno de la Asamblea Nacional al defensor del pueblo, doctor César Córdoba, al ministro de Defensa Giancarlo Lofredo, al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, almirante Jaime Patricio Vela, y al comandante general de las Fuerzas Armadas, Celiano Ceballos, para que informen sobre la desaparición de los niños Josué, Ismael, Saúl y Steven en el sector de las Malvinas en Guayaquil. Y la última sesión es la sesión 994, también es una sesión nueva, con los siguientes puntos del orden del día: himno nacional de la República del Ecuador. Punto número 2, conocer y resolver respecto del informe no vinculante de la objeción parcial por inconveniencia al proyecto de ley orgánica para prevenir y erradicar la malnutrición en Ecuador. Punto número 3, conocer y resolver respecto del informe de fiscalización de la Comisión Especializada Ocasional para la investigación de irregularidades en contra de la administración pública. Estos son los puntos establecidos para esta jornada para el tratamiento de las y los legisladores durante este día. Son 6 sesiones las que están contempladas. 118 asambleístas presentes. Esperamos nada más unos minutos más para que la presidenta de la Asamblea Nacional encargada disponga que se inicie con el proceso de votación a la moción presentada
por el asambleísta por la provincia de El Oro, Jorge Álvarez. Y precisamente lo que se ha planteado es conocer qué se hace respecto desde las autoridades de gobierno para reducir la ola de inseguridad que afecta a esta provincia de nuestro país. 5 cantones de la provincia del Oro concentran el 92% de las muertes violentas que han registrado en los primeros 7 meses del año 2024. Solo en los 7 meses de 2024, estos cantones están totalmente afectados por la inseguridad. De enero a julio, Machala registraron un total de 94 homicidios intencionales que la convierten en la ciudad más violenta de la provincia. En segundo lugar está el cantón El Huevo con un total de 43 personas asesinadas. Esta cifra se incluye al menos 15 pescadores de bajo alto que han sido victimados, mientras que en el cantón Pasaje Las Nieves ocupa el tercer lugar con 39 asesinatos. En este lugar existe una guerra entre los grupos delictivos tras el asesinato de Peter Cuesta. René Cañar, jefe de la Policía Nacional del Distrito Pasaje, dio a conocer que las muertes tienen relación con una guerra interna entre los Cuestas y los Veda. Santa Rosa ocupa el cuarto puesto en hechos violentos. En la Benemérita se han registrado 31 asesinatos, 30 fueron con armas de fuego y 1 con arma blanca, pues un ciudadano fue atacado con un machete. En la ciudad 14 de julio se registró una masacre que dejó un total de 5 personas asesinadas. Las víctimas estaban libando en un bar clandestino y fueron acribilladas por sujetos armados que llegaron en una motocicleta y mataron a 5 personas, incluida la dueña de este bar conocida como La China, una víctima de la comunidad LGBTIQ+. El hecho ocurrió alrededor de las 15 horas con 10 minutos en la ciudadela Reina del Cisne. Las víctimas fueron identificadas como Gabriel Alcides Dioses Escalante, de 34 años de edad, y otros. Guaquillas, a diferencia de los otros años, está como la segunda más violenta. Ahora está en el quinto lugar con 20 homicidios registrados. Entre estos 5 cantones suman 227 personas asesinadas, que representaron el 92% de las muertes violentas registradas en la provincia, decíamos, durante los 7 primeros meses de este año. En Arenilla se registraron 12, en Zaruma 4, en Portobelo 4, que suman un total de 20 asesinatos que representan el 8%. Los cantones en los que este año no ha ocurrido muertes violentas son Atahualpa, Balsas, Chilla, Las Lajas, Marcabelí y Piñas. Esto hablábamos respecto a los datos proporcionados durante los primeros 7 meses de este año. Mientras que el bloque de seguridad se reunió con la Unidad de Vigilancia Comunitaria de Durán para discutir las acciones realizadas durante las últimas semanas que se desarrollaron frente a los incidentes registrados en la provincia. Además, también recordar que Durán también es uno de los cantones más afectados por la inseguridad en lo que va de este 2024. Esto es parte de los datos que proporcionamos a ustedes, esto previo a la votación que se desarrollará en los próximos instantes frente a la moción presentada por parte del asambleísta Jorge Álvarez, legislador que ha planteado contar con varias acciones para conocer los datos que se registran por parte de las autoridades para reducir estas cifras de inseguridad y todo lo que está relacionado con la materia de seguridad en una provincia que se ha mantenido también en estado de excepción por las altas cifras que ya hemos dado cuenta durante estos minutos de transmisión de asamblea en pleno en este punto, que ya en los próximos minutos corresponderá la votación en el pleno del Parlamento ecuatoriano, un punto que fue incorporado al inicio de esta sesión que se instaló la semana pasada y cuando los legisladores respaldaron este tratamiento. Ya corresponderá conocer si es que se acepta o no la petición del asambleísta Jorge Álvarez. Están registrados ya 118 parlamentarios y parlamentarias. Así es, y damos lectura nuevamente a la moción presentada por el asambleísta Jorge Álvarez en su documento. Señala artículo 1, disponer la comparecencia a la señora Mónica Palencia en su calidad de ministra del Interior y al comandante general de la Policía Nacional, el general Víctor Hugo Zárate, para que comparezcan dentro del plazo de 10 días ante el Pleno de la Asamblea Nacional de manera presencial e indelegable y de la misma forma permanezcan durante la sesión y absuelvan las inquietudes que se planteen por los legisladores en el debate para que informen lo siguiente. Punto número 1. Indiquen cuál es el plan de seguridad integral y las medidas necesarias para frenar la ola de violencia e inseguridad que atraviesa la provincia de El Oro en los actuales momentos, con el fin de restablecer el orden y garantizar la seguridad de los orenses. Punto número 2. Informen de las medidas adoptadas a raíz del estado de excepción con el propósito de restablecer el orden y la seguridad en la provincia de El Oro. Artículo 2. Instar al presidente de la República, Daniel Noboa Asín,
a reforzar las acciones de seguridad en la provincia de El Oro y a colaborar con la Asamblea Nacional para asegurar que todas las medidas necesarias se tomen con urgencia en cumplimiento de las competencias y atribuciones constitucionales con el objetivo de restaurar la paz social y la seguridad integral de los habitantes de la provincia. Artículo 3. Disponer que, en el plazo de 30 días, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional presenten un informe pormenorizado ante el Pleno de la Asamblea Nacional sobre los avances y los resultados de las medidas implementadas en la provincia de El Oro, con un análisis detallado de la situación de seguridad en la provincia, la misma que incluya datos sobre la reducción de los crímenes violentos, la efectividad de las estrategias desarrolladas y las acciones pendientes. Esta es la moción presentada por el asambleísta por la provincia de El Oro, Jorge Álvarez. Esta moción la ha presentado justamente argumentando la grave crisis de seguridad por la que atraviesa la provincia de El Oro. Ha señalado la presencia de grupos criminales que extorsionan, que asesinan y que mantienen en zozobra a los habitantes de esta provincia. También el legislador se ha referido a los problemas que esto está causando en el ámbito económico y turístico. Ha señalado que varios negocios están cerrando o están buscando la forma de venderlos para abandonar la provincia, pues las extorsiones y las vacunas se hacen presentes en todos los sectores de la economía de la provincia. Locales están siendo extorsionados, los pescadores también son víctimas de estas redes criminales, señaló. Otro de los puntos que dijo el legislador Álvarez se ve gravemente afectado es el sector del turismo. Cada vez hay menos turistas que deciden visitar los diferentes cantones de esta provincia, no lo hacen justamente por el temor a estos grupos criminales que se han tomado las diferentes ciudades, dijo. Señaló que Puerto Bolívar, uno de los principales sitios comerciales de la provincia, por donde se envía, por ejemplo, también uno de los principales productos que se cultivan en la zona, que es el banano, producto de exportación del Ecuador, uno de los más representativos. De hecho, ante el extranjero, los grupos criminales están utilizando este puerto, Puerto Bolívar, para el envío de sustancias sujetas a fiscalización. Por lo cual, el asambleísta Jorge Álvarez solicita la intervención urgente por parte de las autoridades del Ecuador vinculadas con el ámbito de seguridad para que tomen medidas y se pueda reducir esta problemática de inseguridad por la que atraviesa la provincia. Por ende, principalmente ha llamado a la ministra del Interior, Mónica Palencia, y al comandante de la Policía Nacional para que comparezcan ante el Pleno de la Asamblea Nacional y expliquen sobre las acciones que están implementando para combatir a la criminalidad en esta zona. Son muchos los problemas los que se han suscitado en esta provincia con relación a los grupos criminales, ataques incluso con explosivos en diferentes zonas del país, actos de sicariato. Ya les hemos comentado que hasta este momento se superarían las 500 muertes en esta provincia. Con un corte hasta los primeros días de noviembre se señala que en la provincia de El Oro en enero fallecieron 14 personas, en febrero 14, al igual que en marzo. En abril se incrementó a 18, en mayo a 43. En junio, uno de los más violentos, 74 personas asesinadas. En julio 70, en agosto 60, en septiembre 73, en octubre 95 y en los primeros 17 días de noviembre 28 personas. Hasta noviembre serían 503 personas que fallecieron en manos de grupos criminales. Se teme que en este año se pueda superar las cifras históricas de violencia en esta provincia, ante lo cual su representante, el asambleísta Jorge Álvarez, ha pedido la acción inmediata de las autoridades del Estado. Señor para secretario, poner freno por a esta favor, crisis. vamos a proceder con la votación. Si existe algún asambleísta que no se registró por algún problema, por favor, siente en actas el mismo y coordine con TICS para que se solucione el mismo para la siguiente votación.
Se toma nota, señora presidenta. Nada más me permito informar que de TICS me indican que si por favor me puede dar 2 minutos para resolver un último problema de un curul y con eso podemos proceder a cerrar el registro y tomar votación. Autorizado. Esperamos los 2 minutos, señor secretario. Gracias, presidenta. Y entre los considerandos que respaldan la solicitud de la moción del asambleísta Jorge Álvarez, se citan varios artículos de la Constitución, Ley Orgánica de la Función Legislativa, así como otras normativas mediante las cuales se respalda esta solicitud. Y el asambleísta también recuerda que el Pleno de la Asamblea Nacional aprobará por mayoría simple y en un solo debate sus acuerdos y resoluciones, así como responde que es el máximo órgano de decisión de la Asamblea Nacional. Establece que el Pleno del Parlamento como máxima instancia legislativa tiene la autoridad final para deliberar. En la medida de lo posible resuelto los problemas conforme a su disposición. Los asambleístas que no se hayan podido registrar constarán en actas que existió un problema con el ENIDESC. Me permito informar que contamos con 119 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por el asambleísta Jorge Álvarez. Por favor, señoras y señores asambleístas, consignar su voto. Muchas gracias. Y los 119 asambleístas que se registraron están facultados para consignar su voto respecto a la moción presentada por parte del asambleísta Jorge Álvarez, que decíamos entre los considerandos destaca algunos artículos de la Constitución y otras normativas. Recuerda que el Pleno de la Asamblea Nacional como máxima instancia legislativa tiene la facultad final de deliberar y pronunciarse sobre las cuestiones legislativas de interés público, que en el año 2023 la ciudad de Machala, provincia del Oro, fue considerada entre las ciudades más peligrosas del mundo. El 9 de enero de este año, el presidente de la República de Ecuador, Daniel Noboa Sin, decretó a través del decreto 111 el estado de excepción. Reconocer también la existencia de un conflicto armado interno sobre la base de la parte considerativa del presente decreto. Del 29 de noviembre hasta el domingo 1 de diciembre, la provincia del Oro ha sido escenario de una serie de ataques armados que han dejado una estela de muertes, llegando a 27 personas asesinadas. También recuerda que el 2 de diciembre pasado, el presidente de la República de Ecuador, Daniel Noboa Sin, emite un nuevo decreto ejecutivo, el 469, donde en su artículo 1 dispone renovar por 30 días adicionales la declaratoria de estado de excepción en las provincias del Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro, el Distrito Metropolitano de Quito, de la provincia de Pichincha y el Cantón Camilo Ponce Enríquez en la provincia de La Suay por grave conmoción interna en los términos establecidos. Además que frente a estos hechos de tal magnitud resulta imperativo que la Asamblea Nacional tome la postura firme y determinante. Por ello plantea disponer la comparecencia de Mónica Palencia en su calidad de ministra del Interior y al comandante general de la Policía Nacional, el general Víctor Hugo Zárate, para que comparezcan dentro del plazo de 10 días ante el Pleno de la Asamblea Nacional de manera presencial e indelegable y de la misma forma permanezcan durante la sesión y absuelvan todas las inquietudes que se planteen por los legisladores en el debate para que informen lo siguiente. Indiquen cuál es el plan de seguridad integral y las medidas necesarias para frenar la ola de violencia e inseguridad que atraviesa la provincia del Oro en los actuales momentos con el fin de restablecer el orden y garantizar la seguridad de los orenses. Informen las actividades adoptadas a raíz del estado de excepción con el propósito de restablecer el orden y la seguridad de la provincia del Oro. Además, en el artículo 2 se plantea instar al presidente de la República, Daniel Noboa Sin, a reforzar las acciones de seguridad en la provincia del Oro y señor a colaborar secretario, con la Asamblea en Nacional. 1 minuto cerramos votación, por favor. Para que asegure que todas las medidas necesarias se tomen con urgencia en cumplimiento de las competencias y atribuciones constitucionales con el objeto de establecer la paz social, así como las atribuciones constitucionales con el objeto de restaurar la paz social y la seguridad integral de los habitantes de la provincia. Disponer que en el plazo de 30 días el Ministerio del Interior y la Policía Nacional presenten un informe pormenorizado ante el Pleno de la Asamblea Nacional sobre los avances y los resultados de las medidas implementadas en la provincia del Oro, con un análisis detallado de la situación de seguridad en esta provincia, la misma que incluya los datos sobre la reducción de los crímenes violentos, la efectividad de la estrategia desarrollada y las acciones pendientes. Estos son los artículos que se ha planteado por parte del asambleísta Jorge Álvarez y ya la votación es mayoritaria. Existe el respaldo parlamentario para que se dé cumplimiento a lo que ha sido solicitado a través de esta moción, en la que se llama comparecer a las autoridades de policía, es decir, a la ministra del Interior y al comandante de la policía, así que como otras acciones para que den cuenta de
todo lo que se necesita. Y también se plantea que se queden en el Parlamento para que absuelvan todas las preguntas que se registren durante el debate parlamentario. 85 votos afirmativos de 119 asambleístas presentes, lo que significa que existe el respaldo y con ello ya en los términos que ha sido planteada la moción se llamará a comparecer a las autoridades en un plazo no mayor a 10 días es lo que establece. Faltan únicamente 6, menos de 7 asambleístas por pronunciarse y ya escuchábamos hace pocos instantes a la presidenta encargada, a la asambleísta integrante del Consejo de Administración Legislativa, Alexandra Castillo, quien ha dado un minuto adicional para que consignen los votos. Al término de este tiempo se cierra este procedimiento y se proclamarán los resultados. Y con ello ya se habrá evacuado todos los puntos del orden del día de la sesión 987 y corresponderá la clausura, pero ya lo conoceremos más adelante, una vez que ya la presidenta encargada dé a conocer todos los requerimientos que han sido dispuestos para esta sesión 987. Esta es la segunda de las 6 sesiones previstas para esta jornada en modalidad virtual. Son 86 votos a favor de la moción del legislador Jorge Álvarez, 25 en contra, 0 blancos y 2 abstenciones. Únicamente faltan 5 asambleístas por ejercer su derecho al voto. Y en breve ya conoceremos la proclamación de resultados y consideramos que seguramente se va a solicitar la reconsideración de lo votado, esto con la finalidad de dejar en firme esta moción presentada por el asambleísta por la provincia del Oro y representante del Partido Social Cristiano, Jorge Álvarez, que, como ya lo decía Maritza, contempla 3 artículos su pedido ante la Asamblea Nacional. El primero, que es disponer la comparecencia de la señora Mónica Palencia en su calidad de ministra del Interior y el comandante general de la Policía, Víctor Hugo Zárate, para que en el plazo de 10 días acudan ante el Pleno de la Asamblea Nacional de manera presencial e indelegable y de la misma forma Señora permanezcan Presidenta, durante la sesión y absuelvan las dado que ya ha inquietudes pasado el que se minuto planteen del los proceso legisladores en la el votación, voy a debate. proceder a Hay 2 proclamar temas que resultados. el asambleísta Álvarez solicita señor en este operador, punto, presente los que resultados. indiquen cuál es el plan de seguridad integral Señora y las Presidenta, medidas me permite necesarias informar que para contamos frenar la con ola de violencia e 86 inseguridad por la que votos atraviesa la afirmativos, provincia de El Oro 25 en los negativos, actuales momentos. 0 blancos, 8 abstenciones. Ha sido aprobada la moción presentada por el asambleísta Jorge Álvarez. Escuchábamos la proclamación de resultados. Gracias, Con señor 86 secretario. votos ha sido Señoras aprobada y la moción. señores asambleístas, se clausura la presente sesión. Tomen nota que vamos a instalar la próxima sesión, la sesión 991, por favor, señor secretario.